a Atai y Serine y juntos. La reacción que nadie esperaba ver. Ojo que esto es fuerte. Pero ¿cómo es posible? O sea, me estáis diciendo que Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, los ex, los que parecían haber pasado página, se han dejado ver juntos de nuevo. Y no solo eso. Las fotos están por todas partes y la reacción, madre mía, la reacción de la gente no se la esperaba nadie. Pensábamos que ya estaba todo superado, ¿verdad? Que cada uno por su lado, feliz. Pero no, parece que el destino tiene otros planes, o quizás, solo quizás, hay algo más de lo que se ve a simple vista. A ver, seamos sinceros. Cuando Atai y Serine cortaron, fue un bombazo. Eran la pareja de oro, los que todos admirábamos por cómo se complementaban. Y de repente, zasca. Fin de la historia. Cada uno a lo suyo, él con sus proyectos, ella con los suyos, y nosotros pensando, bueno, ya está, a otra cosa mariposa. Pero mira tú por dónde la vida da muchas vueltas. Ahora, las imágenes son clarísimas. Están juntos. En una cena, en un lugar que no es precisamente discreto, y se les ve relajados. ¿Cómodos? Es que esa es la parte que me deja pensando. Porque si fuera una cosa forzada, de colegas, se notaría, ¿no? Pero aquí parece que hay una chispa, algo que no se ha apagado del todo. ¿O es que me estoy comiendo la película yo sola? Lo que yo creo que está pasando aquí es que, o bien han decidido darse una segunda oportunidad, y de verdad, no de esas de a ver qué pasa. Ojo que esto podría ser épico. Imaginaros el regreso de la pareja que conquistó a todos. Sería un notición. Todos a comentar, todos a especular. Pero por otro lado, también está la posibilidad de que sea algo más estratégico. Y no me malinterpretéis, no digo que sea mentira, pero a veces, cuando estás en el ojo del huracán, las apariciones conjuntas pueden ser muy convenientes. Para los fans, para la prensa, para mantener el interés. ¿Quién sabe? A lo mejor están planeando algo juntos, una película, una serie, quién sabe. La reacción de los fans es lo que me tiene loca. Algunos están en plan, os lo dije. Sabía que volverían. Otros, en cambio, se han quedado fríos, como diciendo, ¿otra vez lo mismo? Y luego están los que dudan, los que dicen, esto es demasiado bonito para ser verdad. Es un caos de opiniones, y la verdad es que no me extraña. Yo, para ser honesta, estoy dividida. Por un lado, me encantaría que volvieran a estar juntos, porque hacían una pareja genial. Pero por otro, me da un poco de cosa pensar que sea algo que no sea genuino. Aunque vamos a ver que se les vea así, con esa complicidad que parece desprenderse de las fotos, es difícil de fingir. Quizás simplemente se han reencontrado y han descubierto que la llama sigue viva. A veces las personas que han compartido tanto, tienen un vínculo que va más allá del tiempo y de las separaciones. Y si es así, pues ole por ellos. Es bonito ver que el amor, o lo que sea que tuvieran, resurge. Pero esa reacción, esa que nadie se esperaba. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que no esperábamos verlos juntos, o que no esperábamos la reacción de ellos mismos? Porque si se les ve felices, si se les ve bien, esa sería la gran sorpresa. Que han superado lo que sea que los separó y que ahora están mejor que nunca. Piénsalo bien. A Atai, el chico que parecía tan reservado, y Serine, la diva que arrasa. Que los dos estén en la misma foto sonriendo, ¿quién lo habría predicho hace unos meses? Así que nada, aquí estamos con las redes sociales echando humo y nosotros intentando descifrar qué narices está pasando con esta pareja. La verdad es que me tienen intrigada, y mucho. Pero dime tú, ¿qué crees que está pasando realmente con Atai y Serine? ¿Segunda oportunidad de verdad, o solo una jugada maestra?